Buenos días, Buenos días, profe. Buenos días. buenos días. A ver, a ver, a ver. A ver. Buenos días, profe. Buenos días, buenos días. Buen día, profesor. Buenos días. Vamos a ver. Hoy estamos a 19. Vamos a ver qué nos toca hoy. Ujú. ...19 de abril. Hoy empezamos con lo que es vectores, el último tema que analizaremos de este curso. Profe, Diga, ¿cómo está? Que se ve como desanimado. estoy cansado. Estoy cansado, bien cansado. Pero gracias por Profe, preguntar. ¿cómo ha seguido su madre, profe? Bueno, está un poquito mejor, gracias al Señor. Un poquitito. Eh, hemos estado todo el fin de semana luchando ahí. Bueno, gracias a Dios. Ayer estábamos adecuándole la casa, haciendo rampas y cosas así, para lo que es la silla de ruedas y eso es mucho trabajo. Es mucho trabajo. Y bueno, tampoco puedo gritar mucho porque Tiago se durmió aquí mismo. Así que si le grito mucho, como que después. Hoy andamos un poco así, relax. Bien, 19 de abril, 19 de octubre. Es lo último que ya nos queda. Hoy luego vamos a ver vectores. Y vamos a ver vectores en matemáticas. Porque obviamente de matemáticas tiene que ver con vectores y todo esto. Pero bueno, vamos a la página 542. 542. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a analizar desde el principio.
Hoy solamente veremos lo que son acá, la cantidad de vectoriales y escalares y sus propiedades. O sea, analizaremos lo que son vectores, analizaremos las estructuras que no son vectores y un poco de todo. Obviamente, lo que nosotros conocemos de vectores lo conocemos en física. Un vector tiene tres estructuras. ¿Cuáles son esas tres estructuras? O tiene tres elementos. ¿Cuáles son esos tres elementos? ¿Cuáles son los tres elementos que definen a un vector? Dirección, profe. Dirección, La a una, dirección, el sentido y la magnitud, profe. magnitud, dirección y sentido. Exactamente. Vamos a ver el chat. O sea, no significa que las cantidades escalares no tengan magnitud, dirección y sentido. Sí tienen magnitud, pero no tienen los demás. Un vector se utiliza, presente. Y seguimos aceptando gente. Muy bien. Cuando hablamos por lo menos del vuelo de un avión, por lo dice ahí, las velocidades que se generan, las estructuras que se generan. Y es curioso porque si estudiáramos en una carrera de ingeniería, viéramos la cantidad de vectores que hay por todos lados. Daría un poco de miedo ver la cantidad de vectores que hay, pero bueno, es curioso que eso suceda en... ajá. Seguimos aceptando, seguimos aceptando y seguimos aceptando. Bien. Tenemos entonces esas definiciones, esas dos definiciones que nos hablan de magnitudes escalares, magnitudes numéricas y magnitudes vectoriales, magnitudes que sí tienen magnitud y sentido. Nos dice, una cantidad escalar es simplemente un número real. Una estructura, un número. Mi edad es una magnitud escalar, porque es un número. Mientras que un vector, como lo dice ahí, tiene primeramente un punto inicial, un punto de partida, y tiene un punto final, donde normalmente esos puntos finales no los tenemos tan claros, porque normalmente los vectores tienden a ir hacia el infinito, tienden a ser un grado infinito. Decíamos entonces, en los vectores tenemos nuestra magnitud, o sea, tenemos la longitud de ese vector, tenemos la dirección, o sea, nos dice hacia dónde va, con qué inclinación va, y tenemos el sentido que nos dice pues, hacia dónde va. Bien. Primero, para encontrar la magnitud del vector, se utiliza esta estructura. Valor absoluto de v es igual a la raíz de a cuadrado más b cuadrado. Esa es una formulita que usted debería copiar por ahí, una formulita que usted debería tener por ahí, porque la vamos a utilizar un poco. Quien dice A y quien dice B puede decir X y puede decir Y, así que sin ningún problema usted puede trabajarla así. Alexandra Muñoz presente. Bien. Profe, esa fórmula que está ahí es también lo que se le conoce como la resultante, la fuerza resultante. Exactamente. Nosotros, digamos, cuando teníamos diferentes rectas o diferentes fuerzas, nosotros nos gustaba buscar la fuerza resultante, digamos que teníamos nuestra F1, teníamos nuestra F2 y teníamos nuestra F3. ¿Qué hacíamos? Buscábamos la sumatoria de las fuerzas en X, o las fuerzas, la suma de las fuerzas en X, la suma de las fuerzas en y luego entonces buscábamos nuestra fuerza resultante con una raíz. Es la misma. Ajá. Es la misma que Gracias, nosotros profe. vamos a tener. Gracias a usted, compañero Giovanni Gordón, que no le veo la cara. Pero bueno, no importa. Bien, tenemos Aquí entonces el estoy. ángulo. Ahí está, aquí estoy. Ahí está. Bien. El ángulo se puede buscar de diferentes maneras. Es curioso porque se nos presentan tres opciones. La opción que nosotros normalmente utilizamos es esta, que decimos que el ángulo es igual a la tangente a la menos 1 de la sumatoria de las fuerzas en Y sobre la sumatoria de lo que sea en X. Esa es la que nosotros normalmente utilizamos sobre todo para física, pero eso no significa que no se puedan utilizar la otra. Se puede utilizar por lo menos la del coseno, se puede utilizar también la del seno, siendo un vector estructurado de esta manera. Por lo menos.
Los vectores, y aquí viene algo muy interesante, en matemática se estructuran con estos paréntesis. Es como que, ¿sabes? Son como el signo de más o menos, pero un poco más grande, casi el tamaño de un paréntesis. En el momento en que yo vea eso así, significa que eso es un vector. Me piden entonces trazar esos tres vectores. Vamos a ver el primer vector. Sí, por favor. Ajá. Bien. El primer vector que se nos presenta para acá dice que es menos 2,2. Ese es nuestro primer vector. Menos 2,2. Obviamente, yo sé que eso está en el plano. Podría graficar directamente sin ningún problema. Ahí está. Yo diría que está menos 2 acá y 2. Esos son los puntos. Pero ¿qué sucede? Yo no sé cuán largo está eso. O sea, yo no sé hasta dónde se extiende eso. Yo no sé hasta dónde se recorre eso. Sí. Por lo tanto, yo necesito buscar primero la magnitud de ese vector. ¿Cómo se busca en matemática la magnitud de ese vector? Pues sencillamente el valor absoluto de v es igual a la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Estamos hablando que sería menos 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Esto estamos hablando de que sería 4 más 4, que sería raíz de 8, o sea que sería 2 raíz de 2. Ahí está. Ahora, el ángulo, estaríamos hablando de la tangente a la menos 1, de y sobre x, vendría a ser entonces la tangente a la menos 1. Se toma en consideración el signo menos del 2 hasta cierto punto. Es importante porque pasa lo siguiente. Yo podría no tomarlo en consideración y me va a dar la respuesta. O podría tomarlo en consideración y también me daré la respuesta. Yo le aconsejo que le tome en consideración. ¿Por qué? Porque cuando va a dar la respuesta, le va a dar la respuesta de forma directa. O sea, le va a decir el ángulo directamente. Si no, entonces hay que hacer un par de arreglos ahí, unas cosas ahí. ¿Cuánto sería eso? No, menos 45. Ese 45, ¿no, profe? 45 grados. Sí, pero díganmelo con el menos 1. A ver. Menos 45. Menos 45. Menos 45, ¿verdad? Ujú. Como esta estructura me la están dando aquí, conforme a la manecilla de reloj, yo tengo que buscar el relacionado en contra. ¿Cómo yo buscaría el relacionado en ese caso? ¿Cómo yo buscaría el relacionado en ese caso? 180 menos el ángulo que nos dio, ¿no? ¿Y eso cuánto me daría? 135. Exacto. ¿En qué cuadrante estoy? Estoy en el segundo cuadrante. Parece que este es el segundo cuadrante. Recordemos que tenemos el norte, recordemos que tenemos el sur, tenemos el este y tenemos el oeste. ¿Cómo debería Noroeste. ser?
Noroeste, profe. Eso es importante comprender. Depende de cómo nosotros lo leamos, el ángulo, así va a ser nuestra lectura. Porque vamos de aquí para allá, así sería noroeste. Estamos hablando de que este vector puede definir como 2 raíz de 2, 135 grados noroeste. Bien. Vamos a ver un segundo ejemplo. Dice que W es igual al vector 1, menos raíz de 3. Dado acá. Siendo ya las 10:30 de la mañana. Súper bien. Ujú. Ujú. Bien. Ahora, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Buscar la magnitud. ¿Cómo busco la magnitud? Valor absoluto de W es igual a la raíz de x cuadrado más y cuadrado. A ver, Carla Velázquez, ¿cuánto le dio eso? Tendríamos que buscar también el ángulo, la tangente a la menos 1, de y, que sería menos raíz de 3 sobre 1. Estamos hablando que está en menos 60. Esto está en el cuarto cuadrante, así que estamos hablando que el ángulo sería 300. En el cuarto cuadrante estamos hablando de que W es igual a 2, grado, 300 grados al sureste. Vamos a hacer la gráfica. Ahí de 3 es... Ese es mi vector W. Ponerlo acá. W. Y aquí le hacemos esta barrita. Y obviamente este X y este. ¿Se dio cuenta? Lo hicimos al revés ahora. Ya. Es sencillo de trabajar porque es algo que ya nosotros hemos visto en física.
física de colegio, así que en ese sentido no hay mucho problema. Bien, ahora. Vamos a ver algunas características de algunas de las operaciones que se pueden hacer con los vectores. La primera es la suma, en donde sumamos vector a vector, x con x y y con y. Es una suma aritmética. Una multiplicación escalar, porque esto es una cosa muy importante. Dentro de los vectores tenemos multiplicación escalar y multiplicación vectorial. Más adelante nosotros conversaremos y hablaremos un poco sobre la multiplicación escalar. Tenemos también una sustracción en donde trabajamos. Tenemos el negativo, el opuesto de un vector, que es multiplicándolo todo por menos 1. Tenemos también la igualdad y tenemos el proceso de multiplicación escalar. Bien. Con esos problemas que me están dando aquí, por acá, me dicen que U vale 2,1 y me dicen que V vale 1,5 y me están pidiendo lo siguiente. Lo primero que me piden es 4U. Lo siguiente que me piden es U más V. Y lo último que me piden ahí mientras Giovanni chatea, 3U menos 2U. Ahí está. Fue mi mamá, profe, que me había escrito. Ah, no, está bien, está bien. Yo nada más comento. Eso, profe, Él- usted ojo de águila, eh. Sí, bueno. Aún cansado, tengo mi ojo de aire. En revisión continua. Porque uno nunca sabe qué andarán haciendo la gente por ahí. Por lo menos Luisa está comiendo ahora mismo. Siempre, yo no sé, normalmente en las clases siempre Luisa está comiendo. Y ahí vemos que Luisa debe de comer mucho. ¿Sí, verdad, Luisa, o no? Ay, profe, que hay que buscar Que la distracciones, porque si no me duermo. Es verdad, sí, así como yo para mismo estoy. Decimos, pero bueno, hay que activarse, hay que activarse. Bien, entonces, me piden eso. Vamos a hacer uno por uno. 4U. ¿Esto qué es? Esto es una multiplicación escalar. Escalar. Una multiplicación de un vector por un escalar. Dice que es algo muy sencillo. Que pues multiplicar ese elemento escalar por cada uno de los elementos del vector. 8,4. Y listo, muy sencillo. Bueno, eso lo voy a decir ahora mejor. Lo segundo sería, dice que es U más V. Es una suma vectorial. Una suma vectorial directamente acá con estructuras algebraicas. ¿Cómo se desarrolla eso mientras César bosteza? Pues muy fácilmente. Bien. Se desarrolla de la siguiente manera. Sumo, bueno, los coloco obviamente primero. Y sumo término a término. Estos dos y entonces estos dos. De forma que me quede 2 menos 1, 1 más 5. Obviamente, aquí ocurre realmente una resta y acá ocurre una suma.
Ahí está. JIJ-R Vanegas accedió a la sala de espera. Y mira que me fui a... entré tarde porque me fui a tomar café porque no aguantaba. Y aún así me siento cansancio. Y hay mucho que hacer todavía. Bueno, menos 2V. ¿Qué tengo que hacer ahí primero? A ver, Ana Casa Sola. ¿Qué tengo que hacer ahí, Ana, primero? Ay, profe, yo no sé. Angélica Esquivel. ¿Qué debo hacer primero en ese problema, Angélica? Ay, profe. No sé, profe. Profe, sorry, le estaba hablando y tenía el micrófono apagado. No me había dado cuenta. A ver, Ana, ¿qué tengo que hacer? Sumo el 2 con el 1, pongo el signo de más y después sumo el 1 con el 5, ¿no? Pero mira que tienes un 3 y tienes un 2 delante. Ah, sorry, profe, Verdad. sorry, profe. Sorry. En el 3 lo multiplico por el valor de la U. El valor de la U Ajá, en este caso sería 2,1. ajá. 3, 2,1. Y entonces para el otro, ¿cómo sería? 2 negativo, El ajá, 2 por el valor de la V, que sería menos 1,5. menos 1,5. Muy bien, Ana, muchas gracias. Multiplicando acá me daría 6,3. Ahí está. Más, ¿por qué más? Porque estoy metiendo el menos 2. Y obviamente yo no lo puedo dejar así. Yo no puedo que me quede eso así. Porque si yo lo dejo así, es algo que se llama producto punto. Producto punto. Y eso es una multiplicación un poco rara, que lo veremos más adelante. Si ustedes se dan cuenta, bueno, eso lo vamos a hablar ahora más adelante. 2, menos 10. Y luego entonces hago mi suma normal, que me quedaría 8, menos 7. Y ahí entonces me queda mi respuesta. Lo que les iba a decir, si ustedes se dan cuenta, estos vectores, ¿en qué dimensión están? Una dimensión, 2 dimensiones, 3 dimensiones, 4 dimensiones, 5 dimensiones. En 2, profe. En 2 dimensiones. ¿Cómo yo sé cuando algo está en 2 dimensiones? Pues básicamente porque si está en una dimensión, solamente va a tener una variable. Si está en 2 dimensiones, va a tener 2 variables. Y si está en 3 dimensiones, dime, Carla. Profe, ¿puede repetir por qué cuando multiplicó después se suma si era una resta? Ajá, muy bien. Lo que hice fue que yo coloqué esto multiplicando cada uno de los términos de adentro. Y él se va con todo y su signo, o sea, con el negativo. Yo lo que no podía hacer era dejarlo así, o sea, sin signo. Porque si yo lo dejaba en sin signo, esto es algo que se llama producto punto. Entonces, era necesario colocarle un signo. ¿Qué signo le voy a colocar? Signo de más. ¿Por qué? Porque yo sé que el signo de más no me da problema. No puedo colocar el signo de menos. Pero, bueno, ahora sí, Carla Velázquez. Sí, profe, gracias. Felicidades, Carla, felicidades. Se lo dije, Gracias. profe. Está bien, no está bien. Muchas felicidades. Por paliza, está bien, está bien. Barrida, está bien, felicidades, buen trabajo. Me lo dijo, está bien, está bien, está bien. Buen trabajo. Ojalá que ganen, ojalá. Ojalá. Que desearles lo mejor a los vecinos, obviamente. Y más cuando son los vecinitos y los hermanitos de acá, de al lado, como dice el otro. Mira, ¿por qué esto es importante? Porque hay vectores en 3 dimensiones. O sea, hay vectores que están en el espacio.
Este lápiz es un vector en el espacio, realmente. Esto es un vector en el espacio. Recuérdense que cuando estamos hablando del espacio, estamos hablando de 3D. Sí. Sí, ahí está. Entonces, todas las estructuras que se vayan generando por ahí son estructuras que vienen en el espacio. Digamos, si yo quiero dibujar los cuadritos estos de toda la vida, un cubo tan sencillo es la unión de varios vectores que están todos ellos en el espacio, son cada una de las aristas, porque recuérdense que esto se llama arista, los bordes, mientras ahí vas bosteza, los, los bordes de las diferentes aristas, o sea, los bordes de las diferentes estructuras se llaman aristas. Al menos si usted está en su mesa, eso es una arista. Que en ese sentido, mientras Luisa se ve los lentes, pues bueno, esos son. Esos. Muy bien. Ah, profesor, ¿vamos a ver vectores en 3 dimensiones? Ojalá que sí. Ojalá que nos dé el tiempo para ver las dimensiones en el 3. Sí. Este es un teorema muy interesante. Melanie, Dígame, profe. buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo me le va? Bien. Me alegro. Tómele una captura a esto que está aquí y Ujú, lo manda ya al grupo. voy. Bien. Usted sabe que si yo le escribo es para eso. Le mando una captura y entonces lo manda al grupo. ¿Por qué? Porque hay propiedades interesantes que quizás a usted le sirva. Por lo menos lo de la reciprocidad o la conmutatividad, en donde U más V es lo mismo que V más U. La multiplicación de un escalar por U más V es lo mismo el escalar por U más el escalar de V. Si tengo un escalar y tengo otro escalar, yo puedo multiplicar esos dos escalares y me dan la respuesta. Estamos hablando del opuesto, estamos hablando de que el uno adelante no se coloca. Estamos hablando de la propiedad de transitividad, del cero por el escalar y del valor absoluto. Bien. Interpretaciones geométricas, porque obviamente no es la única manera de analizar, no es la única manera de ver, sino que geométricamente se puede analizar un poco los vectores. Esto es algo muy interesante porque se nos genera la diferencia entre dos vectores y se nos genera la suma y la diferencia de los vectores como diagonales de un paralelogramo. Para eso tendré que ir en un momento a GeoGebra, porque aquí sí se necesita un poquito más de, ¿sabes? Voy aquí, lo tenía abierto hace un momento. Ahí está. Esperar que abra. Ajá. Esperar que abra la. Ah, ah. Mientras abre esto, pues comentarles, pues, gracias al Señor, esto, mi mamá ha mejorado mucho. Lo que sí es que tuvieron que inyectarla, tuvimos que pedirle a una prima que la inyectara, ella es enfermera. Le inyectaron, ¿qué fue? Doloneurobión. Doloneurobión, creo que se llama. Es una ampolla y se le inyectaron. Y uff, súper bien. Lo que son las partes de los dolores y eso está súper bien. Pero todavía le hace falta. Y como anda ahora mismo por silla de ruedas, tenemos que adecuar mucho la casa, porque primero la casa tenía muchos balcones, o sea, muchos escalones, perdón, y hay que hacer rampas.
Entonces, es adecuar todo eso. Yo siempre soy el ayudante cuando son esas cosas. Siempre cuando son trabajos así yo me pongo de ayudante, o sea, hacer mezcla y todas estas cosas. Y obviamente cansa. A ver, a ver, a ver, a ver. Mientras se abra esto, más el cansancio previo que había, pues bueno, siendo ya las 10:50 de la mañana. A ver. ¿Algún día se abrirá? Hoy no es ese día, pero algún día se abrirá. Algún día se abrirá, unos días, hoy no es ese día, pero algún día se abrirá. Qué bueno, qué bueno. Bueno, no importa. Voy a lo que voy, que no quiero pedir tanto tiempo. Ajá. Veamos acá. Tenemos aquí el vector este que se nos presenta. Y en ese vector pues, tenemos nuestro U y nuestro V. Y me piden las interpretaciones de U más V y U menos V, pero de forma geométrica. De forma geométrica. Para la forma geométrica, yo tengo básicamente que dibujar. A ver, Luis Alain, ¿cuáles eran los vectores? Son U menos 1,1 Son menos 1,1, y 3,2. 3,2. Muchas gracias, compañera Carla Velázquez. Vamos primero a dibujar esos dos vectores, ¿verdad? Menos 1,1. Estamos hablando que tenemos a menos 1 acá y tenemos al 1 acá. Así que aquí tenemos nuestro vector U. Y luego el otro vector que sería 3,2. 1, 2, 3, 2. Aquí está el otro vector, el vector U. Bien. Tenemos esos dos vectores. Y esos dos vectores, ¿de dónde salen? Salen ambos desde el origen. ¿Ok? Uno llega hasta aquí. Y el otro, pues, llega hasta acá. Bien. Luego de que esto ocurra, nosotros vamos a hacer como una extrapolación. Una extrapolación. Nosotros vamos a extender estos dos vectores de forma que me quede horizontalmente y de forma que me quede horizontalmente acá, para que nosotros nos quede lo que es básicamente una estructura de un rectángulo. En ese rectángulo, la estructura que me quede horizontal, viene acá, viene acá, acá, esta forma horizontal es U más V y esta forma vertical, no, perdón, la forma horizontal es U menos V y la forma vertical es U más V. Esta que está aquí es U más V y esta que está acá es U menos U. Y entonces, profe, ¿eso qué o qué? Pues sencillamente lo que estamos buscando para el U más V es este punto. Que ese punto dice que más o menos sería 2,
2,3 por allá más o menos. 2,3, este puntito que se encuentra acá. Tengo miedo. Tengo miedo, pero tengo miedo. ¿Por qué le teme a estas cosas si estas cosas son maravillosas? Si yo le soy sincero, a mí no me gusta buscarlo en el proceso de vectorización por estos. La parte de geométrica de los vectores a mí no me gusta. A mí me gusta sacarlo. Sí, sí, aritméticamente. Así que muy probablemente en la prueba vendrá así, aritméticamente. Y luego ese vector... Ah, Profe, una pregunta. ¿Esto es ya álgebra de vectores? Discúlpese que son vectores o eso ya es otra cosa. álgebra de vectores, el último gran tema de este curso de matemática 1. El último gran tema, álgebra de vectores. Ya acabamos con esto, viene la última prueba y luego el semestral. Así que, y de ahí para adelante para matemática 2 entonces. Dígame, José Sebastián Guerra. Quedaba la otra de los buenos V. La otra, ok. U menos V, ¿verdad? U menos V le estaría quedando menos 4, menos 1. Debería ser más o menos, porque esa es la extrapolación acá, por acá. Eso sí. Pero lo ideal hubiera sido dibujarlo en GeoGebra y ahí entonces nosotros veíamos con mayor detalle. Pero bueno, como acá uno hace, y ese es el problema de hacerlo así, al ojo un poco, porque no se ve con claridad a dónde son los puntos. Por eso también yo les he pedido a ustedes que se consigan su hoja cuadriculada, porque con esa hoja cuadriculada usted le puede sacar copia las veces que necesite o trabajar aquí y allá y entonces eso. Pero por lo menos que existe. Va a ser muy difícil que yo les coloque así. Ser muy, muy complicado. O sea, para colocarle esto será como que ya no sé de dónde sacar más puntos y entonces le coloco una así. Que bueno, pero no es probable que... Pero para que sepan que existe. Ajá. Vemos entonces los múltiplos escalares también de las interpretaciones geométricas que no me interesa. Vector unitario. Hay algo que se llama que todo vector que tiene magnitud 1, o sea que su distancia es 1, es un vector unitario. ¿Ok? Nosotros podemos sacar un vector y decir que ese vector es un vector unitario. O sea, nosotros podemos tomar un vector y transformar ese vector para que ese vector me quede un vector unitario. ¿Cómo se hace eso? Pues así. Así. Sencillamente es multiplicar esto. Un escalar 1 sobre el valor absoluto de U. O sea, nosotros buscamos un número escalar que sea 1 sobre la magnitud de ese vector y al hacer esa división, cuando nosotros buscamos la magnitud de ese vector resultante, eso me va a dar un vector unitario. Vamos a ver cómo se hace. Aquí está. Tenemos ese vector 2, menos 1 y vamos a buscar el vector unitario de ese vector. Mientras Carla se mira las manos. Bien. Profe. De clase de matemática también. 2, menos 1. 2, menos 1. ¿Qué voy a buscar, Caitlin Martínez? ¿Qué es lo que voy a buscar, Caitlin?
Ey, profe, yo no sé. A ver, Dana, ¿qué es lo que voy a buscar? No me acuerdo. Profe, que queden en vectores unitarios, algo así. Usted es Dana. No, profe, ey, ya está bien. Dana lo iba a decir. Yo estaba viendo a Dana y Dana iba a decir, oye, barbaridad, Giovanni, qué barbaridad. Vamos a buscar el vector unitario. Para buscar el vector unitario, lo primero que yo tengo que hacer es buscar la magnitud de ese vector. X cuadrado más y cuadrado. Vector unitario. Sería entonces 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Estamos hablando que esto es 4 más 1, o sea, raíz de 5. Este es mi vector unitario. Luego de que yo encuentro ese vector unitario, yo voy a colocar una k que va a ser un escalar, que va a ser una constante, que va a ser 1 sobre esa magnitud, o sea, 1 sobre raíz de 5. ¿Racionalizo? No, déjelo así. Luego de que yo busco esa escalar, voy a multiplicar el vector por ese escalar, siendo un nuevo vector, k por u. Sería entonces o igual a 1 raíz de 5 por 2, menos 1. Sería entonces mi vector unitario viene a ser 2 sobre raíz de 5, menos 1 sobre raíz de 5. Ahora, busque, eso lo va a hacer usted, la magnitud de u. Para verificar esa magnitud se supone que debe dar 1. Busque la magnitud ahí un momentito, siendo ya las 11 de la mañana, mientras la gente bosteza por ahí. Por cierto, mientras buscan, ¿cómo estuvo el fin de semana? Bien, mal, regular. Con calor, profe. Bueno, como en muchos lados de este país. Sí, profe, da 1. Ya lo hizo. Muy bárbaro. En esta calculadora tiene una opción para vectores. La calculadora tiene opción para vectores. ¿Cómo yo sé si mi calculadora tiene opción para vectores? Mode y le debe salir una opción que dice vector. Así como que, no sé si das cuenta, la número 8, vector. Mode vector. Y entonces con esa uno trabaja y puede ver cositas y verificar lo que se está haciendo. Profe, Diga, esa calculadora, ¿qué número es? esta es una FX 570. FX 570 es. ¿Usted sabe cuándo yo compré esta calculadora? Gracias, profe. ¿Cuándo, profe? Cuando yo entré a la universidad. Y todavía a ¿Y eso día de hace hoy, cuánto, profe? hace un par de años, hace 2 años, y entré a la universidad. Hace un 2 par a de la, años. 2 a la 10, profe. Un poquito Profe, menos. profe, la mía está igual, la mía yo la tengo desde tercer año. Imagínate. Casi es la misma edad, es el mismo tiempo. Unos 3 añitos. Y 2 a la 10 de no bañarte, yo. Ah, está bien. Usted así. Después uno. No, mentira. Mira, la compré cuando entré a la universidad y todavía a día de hoy yo no he tenido ningún problema con la batería. Y tú sabes que obviamente yo soy de matemática y obviamente la uso mucho. Soy de usarla mucho.
Y todavía no he tenido la necesidad ni de cambiarla, ni de tocar la batería, ¿no? Funciona como el primer día, súper bien eso. Creo que ha sido de las mejores inversiones que he hecho. Me recuerdo que un estudiante que ahora está estudiando matemáticas, me escribió una vuelta y me dijo, profe, hay una calculadora así, 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 una de esto, graficadora. Yo no sé si ustedes han visto las calculadoras graficadoras. ¿No las han visto? Ah, exacto, Sí, yo ni la he visto. Sí la he visto, Y profe, pero tan caritas Las Texas, profe. las Tex, exactamente, tan cariñositas. Bien esas sí cariñosita. esas sí son de gángster, profe. Esas son cariñositas, Profe, cariñositas. esa tiene juego y todo. Tienen de todo, exactamente. Tienen de todo. Y te dicen la gráfica y te hace de todo. Oye, que no te hace el problema porque no tiene una manito para hacerla. Si no, te haría también el problema. Y me pregunta el estudiante, profe, y yo quiero comprarme esa calculadora, pero yo no sé si eso me va a servir. Yo, pero cómpratela hacia el final del día. No te va a servir para mucho, porque igual, pero si tú quieres, si ella me dijo, yo quiero comprarme la calculadora, bueno, cómprala. ¿Quién soy yo para decirte que compra y no compra? Profe, pero esa la dejan usar en los exámenes o no. Yo no sé si la dejan. Eso sí no sé si la dejan. En matemática 1 del semestre regular. ¿Cuál es la respuesta, Luisa? Profe, no, me estoy preguntando que si es esta. Ajá, mira, ¿ves? Ahí está Luisa. Vamos a ver. Vamos a ver la pantalla completa. Mira, Luisa. Mira, vamos a esperar. Destacar para todos. Ahí está. Luisa está destacada para todos. Ponle la pantalla ahí, Luisa. Todo el salón te está viendo ahora mismo. Mira, ¿ves? Y hay gráfica y todo. Y hace más de 4 cosas ahí. Y uf, Wow, qué espectáculo. qué espectáculo. ¿Es tuya o te la regalaron o la compraste? ¿Cómo? Era de mi hermana, pero ella me la regaló porque no siguió usándola. Pues, y yo me la quedé. Y entonces, ¿cuánto le salió en ese entonces? Creo que casi $200. Imagínate. En ese entonces, bueno, es como que un poquito mucho de dinero. Y yo, bueno, no quiero mucho ese dinero. Así que, se puede usar en matemáticas acá. No debería usarse. Pero bueno, yo no controlo eso. Profe, una consulta, ¿cómo fue que ahí le dio 1? Ajá, tú tendrías que buscar la magnitud de este vector. Vamos a buscarla rapidito. La magnitud del vector u, que es el vector unitario, sería x cuadrado más y cuadrado. Estamos hablando de 2 sobre la raíz de 5 al cuadrado más menos 1 sobre la raíz de 5, también al cuadrado. Que me quedaría 4 dentro de la raíz. 4 sobre 5 porque se eliminan las raíces, más 1 sobre 5, o sea que me queda 5 sobre 5 y eso es 1. Esto es como la comprobación, no hay que hacerlo, esto no es necesario. Tú lo haces si quieres comprobar que te dio el vector unitario, pero se supone que te va a dar el vector unitario. ¿Por qué? Porque buscas el vector del primer, o sea, la magnitud del primer vector, lo haces como un escalar, luego ese escalar lo multiplicas. Es como que no tiene mucha ciencia. Aunque la gente se esté rascando ahí el cuello por ver si se... o la cabeza, o mandando nota de voz y todas estas cosas. Ok. Bien. Vamos a ver. Tenemos vectores especiales, que son vectores unitarios en la dirección de los ejes X y Y. De hecho, es muy interesante porque el tema de vectores
tiene de la mano algo muy importante, que es el tema de matrices. Manito arriba si usted ha dado matrices. No, pero las he visto y no es algo muy bonito. Alice ha dado matrices. A ver, Melissa, esto. Usted dio matrices 3x3. Sí, profe, di todo eso, pero de verdad Nunca le gustó. no recuerdo mucho. Porque Melanie, sé que eso era una locura total, profe. Melanie Pipi, que nos comparte pocas cosas a veces. Melanie, usted dio matrices 3x3, digamos 1, 0, 3, 4, 5, menos 1, 2. Sí, profe, yo menos di 2. eso, pero igual con la Profe, yo compañera lo vi, no me pero no lo acuerdo quise mucho ver de más. eso. Exactamente. Bien, qué interesante porque es que los vectores tienen implicancia con las matrices. Los vectores generan matrices y por aquí que por allá. A usted probablemente no le gustó. Mire, yo cuando tuve que dar un tema que se llama álgebra lineal, se llama la materia, ahí dábamos matrices y nosotros nuestras matrices eran de 5x5. O sea, era 0, 2, menos 5, 4, 1. 9, menos 3, menos 7, 1, 9, 4, no. Profe, pero con las matrices hay un tema similar, ¿cierto? Exactamente. De hecho, hay mucha interrelación entre vectores, matrices y sistemas de ecuación. No sé si ustedes los sistemas de ecuaciones, recuérdense que un sistema de ecuación puede ser por sustitución, por reducción, por igualación, pero también tenemos el sistema redox y tenemos también el método de Kramer. No sé si lo he escuchado, en donde se resuelven las ecuaciones, pero por matrices. Yo trabajaba en matemática, la trabajábamos así, 5x5, 6x6, en donde nosotros la diagonal principal, para el que no sabe, la diagonal principal es esta línea que va aquí, esta línea. Esa línea se suponía que debería ser, había que transformarla en el vector unitario, o sea, había que hacer que todo eso fuera 1, 1, 1, 1, 1. Y que todos estos números de acá se eliminaran, o sea que me diera puro cero, y abajo se eliminara, que también se diera puro cero. ¿Por qué yo vengo con eso? ¿Por qué yo salí con esta cosa rara? Porque es que lo que Profe, viene pero adelante, matriz no lo vamos a dar en dígame, semestre. O si vamos a entrar en no, materia de... matriz. Bueno, pues, ojalá pudiéramos entrarlo, Silva. ¿No quiere entrar en matrices, compañero No, Jorge profe, para Silva? nada, profe, así estamos bien. Profe, eso ¿No le parece el código gustaría? Enigma. Me acuerdo que me Profe, daba Y se profe, que invoca tiene cara algo, de y buena profe. gente, profe. juego. Profe, te tiene cara de buena gente, profe. Profe, usted no quiere, no haga eso. Yo he visto eso en internet y Profe, pero no se quede callado, que así da miedo, pues. Diga algo, por lo menos, pues.
He vuelto. Qué bueno. El retorno del rey. Chan, 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 chan. Excelente película, mejor persona. Dice. Películas que valen la pena de ver. Claro, el Señor de los Anillos por siempre. Obviamente. El Hobbit por siempre, obviamente. Lo mejor, lo mejor. Profe, una pregunta, pero no tiene que Dígame. ser respecto a la clase. Eh, eh, aquí, pues no sé, porque como soy nueva, nosotros ponemos los semestres o la universidad nos da el horario. La universidad presenta el horario. Lo que sí es que es un horario entre comillas. Más que horario, nos habla del día. Como nosotros matemáticas damos lunes y miércoles, el semestral de matemáticas caerá o lunes o miércoles. Era uno de esos 2 días. Solamente me dice, bueno, el lunes, ¿qué te digo? 19 de abril toca semestral de matemáticas. De ahí en adelante, entonces el profesor es el que decide cómo lo va a hacer, si es directamente acá por Zoom o si es algún tipo de plataforma especial o si es algún tipo de... Porque tú sabes que ahora hay ¿cómo es? Safe Browser, una cosa así, hay navegadores especiales que no te permiten entrar en otras cosas que por aquí, esto, lo otro. O si se hace asincrónico, te permite, digamos, el profesor te dice, bueno, Ángela nada más tiene 2 horas para hacer el semestral. O Ángela tiene todo el día para hacer el semestral. O sea, esos criterios, esos puntos, es debatible entonces con el profesor. La universidad lo único que se encarga de decirte es el día tal, y ese día tocó. Si faltaste ese día, tienes que ver cómo haces. También, normalmente, porque ustedes no han hecho semestrales acá, ¿verdad? Ustedes los No, niños, profe. los niños chiquititos. Somos primer semestre, profe, somos. Exacto. Es- Los niños chiquititos estos que no saben ni a dónde, que no han hecho semestral. Normalmente son 2 semanas, ¿ok? 2 semanas. Y tenemos al menos 1 o 2 días entre medio de cada semestral. Tú tienes más o menos un tiempito ahí. A veces es Profe, tiempo. Dígame. eso, cuando se estaba de manera presencial, eso era como un derecho del estudiante, por así decirlo, porque Sí, eh, el mismo salón se llegaba a un acuerdo de en la semana cuántos semestrales, perdón, se realizaban, ya fuesen exacto, 2, y en la otra semana fuesen los otros 2, un ejemplo, exacto. 2 días. Ya académica era responsable de presentárselo a los profesores y dar el visto bueno. Y dar el visto bueno, exactamente. Muchísimas gracias, José Araújo, que nos complementa en la Pero, presencialidad. pero tengo una consulta, o sea, la universidad da eso, pues, pero si por ejemplo nosotros llegásemos a un acuerdo, ¿se puede hacer otro día o usted tiene que obligatoriamente hacerlo cuando ellos se lo dicen? Se puede hacer esos arreglos, pero lleva un poco más de procedimiento, porque acuérdate que eso, como lo estaba diciendo el compañero Araúz, necesita el visto bueno de académica. O sea, eso y que eso, porque ellos te generan tu horario, te dicen tu día, y si yo quiero hacerlo por lo menos 2 días, que no sea solamente uno, que sean 2 días, yo tendría que elevar una solicitud allá diciendo el por qué yo considero que con un día no es suficiente, y en base a eso ellos deciden y deliberan. Si me dicen que sí, está bien, pero si me dicen que no, pues nos tocó. Entonces, eso es un procedimiento extra que tú tienes que hacer y como muchos profesores no les gusta. A mí en lo personal, mientras menos moleste académica, mejor. Porque significa entonces que académica me va a molestar menos. Si yo no molesto académica, académica no me molesta. Yo ni quiero ir, pero no voy. Vamos a ver. No, profe, no quiero llorar, que así yo me río. Ok. Entre el lloro y la risa de Giovanni, pues bueno. Entonces eso. El semestral
Yo normalmente los doy todo el día, o sea, le doy la oportunidad de que usted haga sus cositas todo el día. De 8 hasta cuando usted pueda. Por lo menos eso sí. 24 horas, profe. Menos porque el día acuérdese que no tiene 24, que tiene 23 horas y 6 minutos, creo que era. Profe, pero usted no dijo si es hora del día de la Tierra o día de Marte. Ya, profe. Tú estás viendo eso. Qué divertido. De 12 a 12, profe. De 12 a 12, bueno, no sé. Unas 14 horas, profe. Estamos Mira, hechos. Si usted se- puede ser de 12 de la noche a 12 mediodía, nada más. Nunca es 6 horas y ya está. No, de 12 a medianoche, de 12 a medianoche, 24 horas. No sé. Habrá que ver. Yo sí le voy a poner un horario, pero ese horario es como que debatible. Pues si necesitan más tiempo, ustedes denle con confianza. Pero eso sí, tienen que avisar. Porque normalmente no avisan cuando necesitan más tiempo. Y ustedes que son un grupo tan hablantines, por... Profe, recuerden que usted dijo que según usted iba a inspirarse en ese examen, entonces hay que comprenderlo. Sí, es un momento en donde yo me voy a sentar con calma. Sí, José Sebastián, sí. O me voy a dar un gusto. Profe, Sacándole, pero no lo diga así, José, no diga eso. buscándole la quinta Trabajo pata. por usted. ¿Cómo? Más trabajo por usted, profe. No, es un... Trasnocharse, calificando, más problemas. Ya tengo un viaje de trabajo ahí. Un poquito más, no hay problema. A ver, eso va a ser muy edificante esa prueba. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué yo estaba hablando de las matrices y por qué yo estaba hablando de los vectores unitarios? Mira, en matrices hay algo que se llama la matriz unitaria. O sea, la matriz origen se llama. Es 0, 1, 0, 0, 1. Es que estos son dos vectores. El vector I es 1, 0 y el vector J que es 0, 1. Como lo vemos ahí. Todos los vectores pueden ser redefinidos por medio de los vectores unitarios. O sea, un vector que digamos V, 5, menos 2, yo puedo redefinirlo como 5 por I menos 2 por J, siendo I igual a 1,0 y siendo J 0,1. Y es verdad, porque cuando yo organizo esto, sería 1,0 menos 2 por 0,1, 5,0 más 0, menos 2. Y entonces quedamos el vector inicialmente. Eso me recuerda a algo. Ese algo tiene que ver con... Hasta el profesor bosteza en la hora de matemática. Qué barbaridad. ¿A dónde hemos llegado? Mira, eso me recuerda a coordenadas mientras toman agua polares. ¿Se recuerda usted de las coordenadas polares? ¿No se recuerda de las coordenadas polares? Ni un poquito. Por lo menos, Nada, profe. por lo menos para decir son las coordenadas que están allá en el polo. Nada, ni para eso. Qué barbaridad. Y si yo le digo que era A más BI, ¿se recuerda de eso? Tampoco se recuerda de eso. Números complejos. Z igual a 2 más 3i. ¿Se recuerda de eso? Eso sí. Eso sí, bueno, es lo mismo.
Solamente que esto está en el plano. Entonces, hay mucho parecido, hay cosas muy similares una de la otra, y también tenemos esa implicación, esa interacción también con las coordenadas polares. Mira este ejemplo. En este ejemplo se nos presenta esta estructura y en esta estructura me lo redefinen de la U de la siguiente manera y la V de la siguiente manera. Ya no me lo definen, esa U no me la definen como si fuera un vector 3,1, ni tampoco me definen esa V como si fuera 5, menos 2. Ahora, me lo definen por términos de I y J. Si yo digo esto que está aquí y yo digo 3I más J es lo mismo, solamente que estoy definiendo dos estructuras de forma diferente, pero al final del día es lo mismo. Así que no se sorprenda que yo le intercambie, a veces les ponga de una manera, a veces les ponga de otra, pero es que al final es la misma situación. Mi compañera Araceli ha tenido problemas con el internet, Sara. He visto que está entrando y saliendo, entrando y saliendo. Bien. A ver, corramos acá. Hola, profe, disculpe. Hola, Eh, Stephanie. Era para decirle que hasta ahora es que puedo poner mi cámara porque mi computadora toda la mañana me ha dado problemas. Casualmente yo estaba comentando de eso, que yo la veía como que entraba y salía, era un poco complicado, y pues será que tiene problemas con la conexión. Sí, profe, no quería agarrar el internet. Cable onda. Sí, profe. Mire que yo también he tenido problemas últimamente con cable onda. Qué casualidades de la vida. ¿Por qué será? Profe, medio Panamá tiene problemas con cable onda, así que no es el único. Eso de que son el internet más rápido, no sé a qué se refieren por rápido, si es a cobrar o qué. Más rápido en que te llegue la... O rápido cayéndose, profe. Se cae rápidamente. Esto. O rápidamente te llega la factura, eso es decir. Pues eso no falta. Estimado cliente, muchas gracias por su cordial pago. O por lo menos el internet más rápido en cuando te lo cortan, así de una vez. Pero para las reinstalaciones o los daños de las líneas, eso es muy complicado. Pero bueno, ahí... Ajá. El internet más rápido de Panamá, by UCLA. Letra pequeña, el internet más rápido en caerse. Y mira que lo peor del caso es que es by UCLA. O sea que se supone que UCLA es esta gente de speed test. Pero bueno, es lo que hay. Tenemos ese ejemplo, un ejemplo muy interesante, en donde vemos las multiplicaciones y todas las estructuras. Denme un momento. Pues bien, entonces básicamente este ejemplo es muy bueno, así que en ese ejemplo revísenlo porque es probable que venga, para que sepan. Esto es lo que me interesa. Los vectores se pueden transformar de una forma geométrica o de una forma algebraica o de una forma cartesiana, sería lo ideal, a una forma trigonométrica. Por eso yo les decía a ustedes, esto se parece a las estructuras polares. Se recuerda que en las estructuras polares nosotros tenemos la forma de números complejos, estoy hablando. Tenemos la forma algebraica y entonces tenemos la forma trigonométrica. ¿Se acuerda de eso?
un repasito muy general de los números complejos. Que teníamos mi A más BI, que esa es forma algebraica. Tenemos cos del ángulo más I seno del ángulo, que esto se le llamaba cis del ángulo, que eso es la forma trigonométrica. Acá nosotros también tenemos algo muy parecido en los vectores. En los vectores tenemos varias formas. Tenemos esto, A, B, que es por medio de coordenadas. Tenemos a I más BJ, la forma algebraica. Y entonces tenemos esta nueva estructura, eso se define V, y V se viene a definir nuevamente como el valor absoluto de V por el coseno de I, seno del ángulo, por I más el seno del ángulo por J. Esta es la fórmula trigonométrica. Es importante comprender las tres formas o las tres nomenclaturas trigonométricas por lo siguiente. Puede existir la posibilidad de que yo en la prueba o en el semestral les ponga esto. Sea V igual a menos 5,4. Transfórmelo a forma algebraica y a forma trigonométrica. O presente las dos formas faltantes. Hello, darkness, my friend. Que va muy bien, entonces como va muy bien hay como que nivelar un poco eso. Profe, ¿usted le quiere devolver balance a la fuerza? Claro, hay que devolverle el balance a la fuerza. Profe, yo insisto de que usted tiene cara de buena gente, profe. Nunca juzgue un libro por su portada. Eso es mal. Pero, profe, sea buena gente, profe. No hay que ser, eso es. Yo no he venido a ser buena gente, yo he venido a enseñar. Guau. Qué barbaridad. Ya dice. Profesor, Pero enseñar no quita que se le vaya lo buena gente, profe. No, Así pero no se estresa ni usted ni nosotros. hay que estresarnos, eso nos ayuda a crecer. Dígame, Luis García. profesor, ¿usted para el semestral le envía una guía también? También, obviamente, compañero. Una guía con lo que viene. Obviamente ahí, eso es importante también tener claro. Es mucho lo que nosotros hemos dado. El cuaderno ya tiene que estar un poco... Eibar, ¿usted está utilizando libreta o cuaderno de matemáticas? Libreta, profe. ¿Libreta de una materia? De 5, ya llevo 3. Ya lleva 3. Imagínese. Angélica, ¿usted qué está utilizando? Un cuaderno. Un cuaderno. ¿Y le ha Y ya alcanzado? no le quedan páginas ya. Ya no le quedan páginas. Y todavía faltan temas. Elizabeth, ¿usted qué está utilizando? Un cuaderno, profe. Un cuaderno y todavía tiene páginas. Sí, todavía tiene. Ah, bueno, está muy bien. Todavía hay espacio. Stephanie, ¿usted qué está utilizando? Cuaderno, profe, pero solo para teoría, porque para contar Ah. los problemas del portafolio, eso es un bloque de hojas, profe, que ya llevo. Está bien, eso es. Que casualmente hablando del portafolio, existe la posibilidad de que en la plataforma
por el peso que va a tener ese documento, puede ser que la plataforma no lo acepte. Entonces, estoy viendo para ver qué opciones hay. Creo que lo más probable sería que lo manden por correo. Creo que es la forma más fácil y nos estresamos menos, porque yo sé que en la plataforma el límite solamente son 20 megabytes y eso va a pesar más de 20 megabytes, lo más probable. Sí, profe, eso le iba a decir, que sería mejor por correo porque no va a alcanzar el espacio para la plataforma. O sea, por ejemplo, Exacto, yo no. tendría que mandárselo por correo porque yo llevo más de 20 páginas. Imagínate. Por ambas caras. Stephanie, 20 páginas por ambas caras. ¿Cómo? No, 20 yo llevo por ambas caras. 75 páginas. O sea, 20. Ahorita llevo 75 páginas. Bueno, 75 caras. Sería como 75. Será la mitad. 30 y algo páginas. 30 y tantas páginas. Muy bien. Mucha matemática. No hay excusa de que no se ha hecho matemática en este curso. Así que, súper bien. Vamos a ver entonces cómo hacer ese proceso de transformaciones, esas diferentes transformaciones. Con esos problemas que se nos presentan, ahí vamos a hacer los 3 tipos. Tengo el vector unitario o el vector siguiente, raíz de 3,3. Y vamos a hacer las diferentes transformaciones. Menos 3, perdón. Esta. O sea, en el libro está un poco diferente porque lo expresaron de una forma diferente. Lo expresaron de forma algebraica, pero yo lo estoy expresando en forma de conjunto. Voy a expresarlo de forma algebraica. ¿Cómo se expresa de forma algebraica? Pues sencillamente, el que tiene la X va con Y y el otro tiene la J. O sea, la raíz de 3 y menos, porque esto tiene un menos acá, 3J. Esta es la forma algebraica. ¿Ok? Y luego de ahí vamos también a pasarla a la forma trigonométrica. De las dos estructuras se pueden pasar a la forma trigonométrica. Sí. Lo primero que necesito, como siempre, si se dan cuenta es muy repetitivo esto. Necesito magnitud y necesito sentido. O sea, necesito encontrar la raíz de eso y necesito encontrar el ángulo de eso. Estamos hablando que Profe, la magnitud ahí, viene a... Ajá. ahí en el 3 no sería J, ¿no? Y Sí, profe, te dijo que iba a ser J, el X era con I y la Y con J. Ahí está. Ahora sí. Bien. Muchas gracias. Sería la raíz de 3 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. 3 menos más 9. Estamos hablando que es la raíz de 12. O sea, estamos hablando que es 2 raíz de 3. Ahora, ya tenemos lo que es la magnitud. Vamos a buscar el sentido. Para buscar el sentido, que es la tangente de la menos 1 de menos 3 sobre raíz de 3. Acuérdense que para la tangente es y sobre x. Voy a hacerlo primeramente así. Y sobre x. Tangente a la menos 1 de menos 3 sobre raíz de 3. A ver. Estamos hablando de que esto es menos 60 grados, pero esto está en el cuarto cuadrante. ¿Cómo usted sabe eso, profesor? Porque es que la X es positiva y la Y medio negativa. Así que estamos hablando del cuarto cuadrante. Sé que el ángulo realmente es 300 grados.
O sea, 5 pi tercios. ¿Te recuerdas de esos 5 pi tercios, verdad? Está transformado a radianes. ¿Cómo era que se transformaba de grados a radianes? El valor en grados por pi en 380. Exactamente, el valor del grado por pi en 380. Si usted divide 300 en 380, le da 5 tercios, o sea, 5 pi tercios. Bien, tenemos la magnitud, tenemos el sentido. Ahora entonces vamos a desarrollar por medio de la siguiente definición. La definición se nos habla que es V va a ser igual al valor absoluto de V por coseno del ángulo por I más seno del ángulo por I. Por J, perdón. Ahí está. Estamos hablando de 2 raíz de 3 por, vamos a poner esa, ¿se podría poner esa ahí al principio? No. Esa ahí no se puede colocar al principio porque tiene que ir siempre al final. Pasa lo mismo con la J. Estamos hablando del coseno de 5 pi tercios I más seno de 5 pi tercios J. Usted puede multiplicar ese 2 tercios por cada uno de los términos, pero lo dejamos hasta ahí. ¿Esta qué forma es? César Abdiel. ¿Cómo se llama esta forma? La trigonométrica. Exactamente, trigonométrica. Okay. Tenemos entonces las tres estructuras: la notación de conjunto, la notación algebraica, la notación trigonométrica. Profesor, si yo quiero echar para atrás, o sea, si yo tengo ahora la trigonométrica y yo quisiera, no sé, ir a la algebraica, ¿cómo hago? Muy sencillo. Bien, lo que tendría que hacer es algo muy simple. Multiplicar ese 2 tercios, 2 raíz de 3, perdón, por la primera y hacer lo mismo. El 2 raíz de 3, multiplicarlo también por el seno, o sea, por la segunda. ¿Cuánto me da 2 raíz de 3 por el coseno de 5 pi tercios? Raíz de 3, profe. Le dio a 3. Sería 3i. ¿Y cuánto da 2 raíz de 3 por el seno de 5 pi tercios? Le dio A raíz de 3, profe. a raíz de 3. Raíz de 3. ¿Y el otro cuánto le dio? Menos 3. Menos 3. Ahí está. Y ya entonces con eso, con esa multiplicación sencilla, volvemos atrás, volvemos a la forma algebraica. Es más fácil ir de trigonométrica algebraica que de algebraica trigonométrica. Y obviamente teniendo la algebraica, usted también puede hacer la de conjunto. ¿Cuál es el mejor ejemplo de vectores? ¿O cuál es el ejemplo más utilizado de vectores? La velocidad, muy bien, buen trabajo. Nosotros tenemos acá dos ejemplos, el ejemplo 8, que es el ejemplo de velocidad como vector, y tenemos un ejemplo 9 que tiene que ver con las fuerzas resultantes. Si se dieron cuenta, todo lo trabajamos más que nada fue en vectores, en X y
Pero vuelvo y les digo, eso no necesariamente va a ser siempre así. Existe la posibilidad de que tengamos la necesidad de trabajar también realmente las dos clases que siguen ya las dimos. La que es distancia recorrida en un plano, el vector de desplazamiento, que es la 142, ya lo vimos, todo eso. La adición, la sustracción y la multiplicación. Por lo tanto, las dos clases que vienen, vamos a tomarla para aclarar dudas, vamos a tomarla para hacer un repasito y hacer problemas que tengan que ver con los procesos de vectorización o de algún otro problema que ustedes tengan por ahí que les gustaría que yo hiciera. ¿Ok? Y la clase del 28 de abril sí es una clase como tal, porque ahí el 28 de abril veremos realmente lo que es el producto escalar y el producto vectorial. Aunque estoy pensando, pero no sé, siento que sería la mejor opción, eliminar esta clase de acá, esta clase ponerla como repaso, esta clase subirla acá, y entonces la que clase de aquí del 28 de abril, tener varios días de repaso. Obviamente de repaso en clase. Probablemente eso lo que mucho repaso, porque ustedes pues, Giovanni se está estresando con esas cosas No, estoy analizando, profe, estoy analizando la situación. Y nada más llorar y llorar y llorar y llorar. Como que, para que no llores, vamos a darle. Será lo más probable. Y ya bueno, el repaso general de cara al parcial número 3, que es el último día de clases regulares. Y ya, entonces viene luego el semestral. Profesor, ¿va a haber día de repaso para el semestral? La respuesta corta es... No. La respuesta larga es... No. Como Darth Vader, míralo. Así que no se puede. ¿Por qué? Porque así como ustedes tienen el derecho de sus días de estudio, bueno, yo también tengo mi derecho a no verles las caras todo el tiempo. Así que bueno, Pero usted no, te digo que usted no quiere, profe. sí, yo los quiero, eso no es excusa. Pero vamos a terminar hoy con LOL Palpatín. Qué barbaridad. Con General Grievous. Qué barbaridad. Bien. Vamos a concluir ya por el día de hoy. Igual, ya le digo, estando un poco cansado también. Usted se ha dado cuenta que como que la energía está un poco, así como los carros cuando ya están dando las últimas, ya hay menos energía. Pero bueno, ya esperamos que el día miércoles ya estemos más. Miércoles, sí. El miércoles estamos más activos. Recuérdense, el día miércoles vamos a aclarar dudas de lo que hemos hecho hasta ahora, de lo que ha sido, que hemos dado hasta ahora, compañero Ortega. Disculpe, profe, ¿qué dijo? Es que estaba escribiendo mi nombre en salida, perdón. Ajá. ¿Qué hemos dado hasta ahora, compañera Ángela Ortega? Vector unitario. Los vectores, ok. ¿Y antes de eso? Todos los temas anteriores a los que dimos hoy, o solo me está hablando de los que dimos hoy y de los que vamos a hacer repaso en la semana. De los que deberíamos hacer repaso el día miércoles. De la suma, múltiplo escalar, igualdad. Y de parábola y eso no vamos a hacer repaso. También porque es un repaso general, parábola, elipse. Sí. No, pero si usted me dice que nada más de lo de hoy, bueno, solamente le hacemos repaso. No, es que yo estaba preguntando, es que no sabía. Bueno, ya sabemos, pues. El día, ¿cómo se llama? El día miércoles vamos a hacer un repaso de lo que hemos dado
De lo del tema 6 y 7, creo que son esos dos temas, secciones cónicas y álgebra de vectores, para entonces el día lunes de la próxima semana entrar de lleno con lo que es la multiplicación escalar y el producto escalar y el producto vectorial, porque eso tiene cosillas ahí raras, ¿ok? Y ya entonces el otro miércoles tener su repaso y por ahí nos vamos de repaso en repaso hasta que estemos bien claros con todo. Haremos muchas, sobre todo la próxima clase, haremos mucho que tenga que ver con secciones cónicas, ¿ok? Así que bueno, un placer enorme estar una semana más con todo y cada uno de ustedes. Se está acabando el semestre, se está acabando todo esto. Ya es como que el culmine, así que hay que dar ahora el 200% porque hay muchos que se ahogan en la orilla del río. Ya cuando están llegando a la orillita, se terminan ahogando y se cansan y ¡blu! Así que no le pase eso. Siga esforzándose y sigan luchando porque valdrá la pena. Chaito. Bendiciones. Hasta luego, profesor. Bendiciones. Que esté bien. Hasta luego, profesor. Que Gracias. esté muy bien. Nos vemos, profe. Nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego, Chao, profe. estimado. Chao, profe. Chao, profe. Cuidan. Chaito.